La presentación para la reunión de hoy es sobre un tema bastante árido, que son los biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer. Un tema árido y además que está como en constante desarrollo, particularmente en estos últimos 2 años, con distintas como cambios o noticias que han dado también un poco de qué hablar. En primer lugar, muy brevemente, hablar sobre la enfermedad de Alzheimer, que es este trastorno neurodegenerativo, progresivo y reversible, que afecta distintas áreas, desde el hipocampo y otras áreas de corteza cerebral, cuya principal manifestación va a ser alteración en la memoria. Es la causa más común de demencia en adultos, tanto en mayores de 65 años como en menores de 65 años, y es un importante problema de salud pública debido a todos los costos que esto implica y el impacto que tiene no solamente al paciente, sino también a los cuidadores y sus familias. Es una condición crónica, progresiva y irreversible, como habíamos dicho, y que se ha demostrado y se acepta ya ampliamente que hay un curso neuropatológico previo a las manifestaciones clínicas que incluso puede preceder por más de una década el inicio de los síntomas. Y lamentablemente, incluso en clínicas especializadas de trastornos cognitivos, se estima que hay un diagnóstico errado en hasta un 25 a un 30% de los pacientes. Por lo tanto, en nuestro entorno clínico, en donde las demencias la mayoría de las veces son diagnosticadas en ámbitos más bien de atención primaria, podemos esperar que este porcentaje sea lógicamente mayor. Y de ahí es donde toda la investigación clínica ha estado también orientada en desarrollar algunas otras herramientas que permitan acercarse de manera más precisa al diagnóstico etiológico en estos pacientes. Y no solamente eso, sino también de la mano con el desarrollo de las nuevas terapias modificadoras de enfermedad, en donde los biomarcadores podrían ayudar a estimar cuáles son los pacientes que son mejores candidatos para estas terapias. Brevemente también sobre la historia, la enfermedad de Alzheimer fue por primera vez descrita por Alois Alzheimer en el año 1901, entre 1901 y 1906, en donde atiende a esta paciente famosa que se llama Auguste Deter, en donde la define, y en su publicación de 1906 la titula como una enfermedad característica del córtex cerebral. Alzheimer no solamente era clínico, además hacía estudios histopatológicos, por lo tanto hace este estudio de histopatológico del cerebro de Deter cuando ella fallece, y lamentablemente las muestras que él extrae son solamente de corteza, no extrajo muestras de hipocampo. Entonces, los hallazgos que él describe anatomopatológicos, que son principalmente del depósito de placas de beta-amiloide, son de corteza, no de estas otras áreas como quizás que pudieran haber sido más precisas. Posteriormente, no hace mucho tiempo, entre 1992 y también en 1997, distintos patólogos han recuperado estas preparaciones histológicas originales y ahí hay una discordancia sobre los distintos hallazgos. Hay algunos que postulan que en realidad ese primer caso no habría correspondido a una enfermedad de Alzheimer, sino más bien a un tipo de leucoencefalopatía. Pero en el fondo tampoco estos hallazgos son determinantes. En ese entonces el reporte del caso no consideraba la historia clínica previa al inicio de los síntomas, entonces siempre va a rondar la duda sobre este primer caso, pero lo importante es que la descripción clínica sí se asemeja mucho a lo que nosotros hoy entendemos como la clínica de una enfermedad de Alzheimer. Bueno, y me faltó mencionar a Kraepelin, que es el psiquiatra con el cual él hace el seguimiento y la descripción de este caso. De hecho, es Kraepelin el que acuña el término de enfermedad de Alzheimer al ver otros pacientes similares a los descritos por Alzheimer. Ahora, sobre la fisiopatología, lo que se acepta universalmente hasta el día de hoy es que hay una combinación de una alteración en el metabolismo y por lo tanto un depósito anormal de proteínas, ya sea de beta-amiloide o de proteína tau,
y que hay también factores genéticos que están influyendo en estos metabolismos. Ahí voy a hablar un poco más de detalle, pero que todo esto conlleva una pérdida sináptica y una muerte neuronal selectiva, que tiene también un orden de progresión que vamos a ver más adelante. Y además, con esto, una disminución de neurotransmisores específicos. Partiendo primero por el rol de este beta-amiloide en la enfermedad de Alzheimer, lo que estaría ocurriendo es una acumulación de este beta-amiloide y un cambio, una conformación de isoformas que son más propensas a la agregación y por lo tanto a la formación de placas. El beta-amiloide está o se origina a partir de un péptido precursor de amiloide, cuya función se cree, porque tampoco está totalmente determinado, es principalmente aportar o actúa a nivel de la transmisión sináptica. El tema es que este beta-amiloide vendría siendo un como residuo de este metabolismo normal, de este péptido precursor del amiloide, pero que en algunos pacientes, ya sea por predisposiciones genéticas, isoformas que son, como había mencionado, más propensas a la agregación, terminan agregándose y depositándose en placas y aparentemente generando la neuropatología detrás de la enfermedad de Alzheimer. En individuos sanos, este clearance de este producto del metabolismo del péptido precursor de amiloide es rápido, con una vida media del beta-amiloide aproximadamente de 9 horas, y en pacientes con enfermedad de Alzheimer se ha demostrado que hay una disminución drástica del clearance de este beta-amiloide. Bueno, y aquí este esquema resume un poquito. La imagen de la inferior izquierda es una imagen histológica de una placa de beta-amiloide. Lo que estaría ocurriendo es que a partir de este péptido precursor de amiloide se escinde este beta-amiloide, que puede ser ya sea captado por el astrocito y metabolizado en él y eliminado, o puede difundir libremente en el fondo al líquido cefalorraquídeo, parénquima, etcétera, y agregarse, formar estas placas. De estas placas pueden generar en el fondo el daño neuronal, o en condiciones normales pueden eliminarse ya sea vía macrófago o por eliminación por endoproteasa. Y este esquema me gustó porque incluye también este efecto que podría tener el beta-amiloide sobre la formación de ovillos neurofibrilares de la proteína tau. En el fondo no serían eventos fisiopatológicos aislados uno de otro, sino más bien un continuo en donde aparentemente uno podría gatillar el otro. Bueno, todo lo que mencioné es principalmente estudiado o se ha demostrado en pacientes que eran portadores en el fondo de factores genéticos, o por lo tanto eran más bien estudios en formas hereditarias y de inicio temprano de la enfermedad de Alzheimer. Y se ha como extrapolado que lo más probable es que la fisiopatología sea similar en los pacientes de inicio más tardío. Y aquí, en estos pacientes, hay mutaciones específicas, ya sea mutación en los genes que están transcribiendo el péptido precursor de amiloide y otras proteínas que también están involucradas en este metabolismo. Y finalmente lo que ocurre es que hay una mayor proporción de isoformas que son mucho más, que tienen más tendencia a la agregación, que son principalmente el beta-amiloide 42 versus el beta-amiloide 40, que aquí, por ejemplo, es muy importante tener en consideración porque después los biomarcadores que vamos a mencionar justamente hacen alusión a esta relación de una isoforma que tiene más tendencia a la agregación versus las que no, que vendrían siendo estas últimas que predominarían en los individuos más normales en el fondo. Eso. Entonces, el tipo de mutación, ya sea, por ejemplo, de alguna de estas proteínas que mencioné, y la relación, esta razón en el fondo entre las isoformas, van a poder ayudar eventualmente a predecir cuáles van a tener un inicio más temprano, por ejemplo, de la enfermedad. O eso es lo que al menos fisiopatológicamente uno entendería, y en lo que se basan muchos marcadores. También estudios basados en pacientes con síndrome de Down que tienen una copia adicional en el cromosoma 21, que es justamente el cromosoma en donde está incluido el gen que transcribe la proteína precursora amiloide, da como resultado una mayor producción
y por lo tanto una mayor acumulación, y coincide con que clínicamente los pacientes con síndrome de Down tienden a presentar una demencia de tipo Alzheimer muy precozmente en su vida, en promedio a los 40 años. Bueno, y todo lo que hablé está basado en distintos estudios, la mayoría, como habíamos mencionado, en pacientes con formas hereditarias, pero también en animales. Este es un estudio que ha sido bastante comentado últimamente, porque es muy citado. Muchos de los estudios que vinieron después, no solo de biomarcadores, sino también de terapias como modificadores de enfermedad, citan este estudio, y actualmente hay como una especie de alerta en donde está cuestionado como la fidelidad de los datos que están respaldando esta fisiopatología que acabamos de conversar sobre el efecto del beta-amiloide, que en el fondo, en resumidas cuentas, no es que el beta-amiloide no esté presente o no tenga que ver, pero está puesto en duda si eso realmente tiene un efecto directo en la generación de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, lo que se había visto en este estudio es que habían imágenes como truncadas, o eso es lo que está en cuestionamiento actualmente. Así que igual, esta alarma salió este año, en julio del 2022, y a eso me refería con que constantemente está en discusión cuál es toda esta fisiopatología detrás de la enfermedad de Alzheimer y por lo tanto en qué nos estamos basando para generar las nuevas terapias y los biomarcadores. Ahora sobre la proteína Tau, la verdad es que es mucho menos conocido cuál es el mecanismo por el cual aumenta, por el cual se agrega y cómo es que hace daño neuronal en la acumulación de proteína Tau en ovillos neurofibrilares. Lo que sí se ha visto es que en pacientes con enfermedad de Alzheimer hay niveles aumentados tanto de proteína Tau total como de Tau fosforilada, y en eso también se basan muchos biomarcadores. Esta es como la progresión que se ha descrito en la enfermedad de Alzheimer histopatológicamente y que se resume en este gráfico que son los conocidos estadios de Braak y Braak. Bueno, y aquí se divide en distintas etapas o estadios, ya sea en la progresión de la acumulación de placas de beta-amiloide en distintas áreas corticales y también de ovillos neurofibrilares. Lo importante de entender de este esquema es más bien que hay una importante correlación clínica entre la sintomatología del paciente y el estadio en el que está. O sea, a medida que hay más depósitos, se ve que también hay más progresión de la enfermedad. Y es de los factores genéticos, el más relevante, por lejos, es la apolipoproteína E, en donde la apolipoproteína E es sintetizada o transcrita por un gen que está en el cromosoma 19 y que está involucrada esta apolipoproteína en el catabolismo de básicamente lípidos a nivel cerebral. Hay tres isoformas. La más común es la POE3, en un 78% de la población, y esto, bueno, igual este es un estudio en población blanca no hispana, así que al menos en la población europea sabemos que esa es la distribución porcentual. Pero la POE3 vendría siendo la que se asocia a menor riesgo de enfermedad de Alzheimer, y la que se asocia a mayor riesgo es la POE4, en un 15% de esta población. Eso, y vendría a producir esta APOE4 isoformas con más tendencia a la agregación, produce mayor inhibición en la de la eliminación, en el fondo, del clearance del beta-amiloide, y en términos estadísticos, el APOE4, cuando se porta un alelo, aumenta 3 veces el riesgo de enfermedad de Alzheimer y 2 alelos hasta 12 veces el riesgo. Se estima que en la enfermedad de Alzheimer esporádica está contribuyendo hasta un 50% de la causa, en el fondo, subyacente. Y este gráfico, que es el clásico que se ve como de la clínica y la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, en donde se ven estas etapas previas al inicio de los síntomas, que pueden ser incluso 2 décadas previas al inicio de los síntomas, en donde ya hay cambios neuropatológicos ocurriendo. Y es muy importante el reconocer que están estas etapas preclínicas y las etapas prodrómicas, que pueden ser ya sea pacientes sin deterioro cognitivo, ni siquiera leve, pero con estos cambios neuropatológicos,
Y en la segunda, la prodrómica, pacientes que puedan tener un deterioro cognitivo leve, por ejemplo, de tipo amnésico, y que también tengan los cambios neuropatológicos y que uno pueda intentar estimar cuál va a ser el riesgo de progresión a enfermedad de Alzheimer. Y es aquí, son estas etapas en las que tanto las terapias como los biomarcadores intentan ser útiles. Así que ahora de lleno a los biomarcadores, en los últimos 20 años, porque en realidad la historia de la enfermedad de Alzheimer ha sido como bastante reciente, se han desarrollado distintos biomarcadores. Con biomarcadores entendemos tanto neuroimágenes como pruebas de liquiocefalorraquídeo o plasmática, que en el fondo es cualquier estudio que pueda traducir o reflejar un cambio neuropatológico subyacente. Los criterios actuales de la enfermedad de Alzheimer, que son los de DUA, consideran a los biomarcadores para aumentar la confianza diagnóstica, particularmente en el grupo de enfermedad de Alzheimer probable, cuando no tenemos todavía, por ejemplo, todas las características clínicas, pero podemos estimar un mayor riesgo mediante los biomarcadores. Así que están incluidos y por lo tanto es algo de lo cual tendríamos que estar familiarizados. El impacto clínico. Lamentablemente, como todavía no hay terapias de modificadoras de enfermedad claras, la verdad es que los biomarcadores están un poco, su utilidad recluido más bien al estudio de ensayos clínicos, como principalmente para detectar cuáles son los mejores candidatos a ser incluidos en estos ensayos clínicos, por ejemplo, de terapias modificadoras. Pero hay falta de acceso, son de alto costo y no hay protocolos claros en su indicación. Y tampoco terapias que se puedan iniciar cuando uno detecta a estos pacientes. Eso, así que por eso la importancia de hablar de los biomarcadores. Estos son los criterios de DUA, en donde, como había mencionado, en la enfermedad de Alzheimer probable, se considera como característica adicional marcadores como por ejemplo atrofia del lóbulo temporal, que este sería un biomarcador de neuroimagen, o el liquiocefalorraquídeo, etc. Y también en neuroimágenes funcionales está incluido el PET. Así que estos son los biomarcadores. En realidad hay muchos más. Voy a hablar principalmente de neuroimagen, brevemente de plasma y de liquiocefalorraquídeo. Bueno, sobre neuroimagen, la resonancia estructural es la que tenemos nosotros más a la mano. Es importante considerar que el envejecimiento normal conlleva a cierto porcentaje de atrofia, pero que, por ejemplo, la tasa anual de una atrofia hipocampal en un envejecimiento normal está estimada en una como tasa anual de 1,73%, versus, que esto ocurre desde los 30 años, versus un paciente con una enfermedad de Alzheimer que ya tiene un deterioro cognitivo, esta tasa anual de atrofia es prácticamente el doble. Bueno, en general lo que se ocupa actualmente en la clínica es que un neuroradiólogo vea la imagen o que un neurólogo vea la imagen y estime más o menos el grado de atrofia, pero la mayoría de los ensayos clínicos ocupan mediciones volumétricas. Y esas mediciones volumétricas son software que están aprobados por la FDA y que tienen como mucha más precisión que el ojo al menos demostrado. Así que quizás ahí también podría ser una cosa a la que podríamos como avanzar a ya tener mediciones volumétricas. Eso, las medidas de atrofia hipocampal y temporomediales son las medidas útiles para distinguir a los pacientes con enfermedad de Alzheimer de los controles sanos. Y esos son los hallazgos que vamos a buscar, asociado además al aumento de la talla ventricular. Lo que se ha visto es que los pacientes que tienen una presentación de inicio precoz de enfermedad de Alzheimer van a presentar mayor patrón de atrofia cortical y menor temporal medial, a diferencia de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tardía, que es al revés, y que lo cortical no es tan prominente. Bueno, y estos son algunos ejemplos de neuroimagen en un paciente con una enfermedad de Alzheimer en estadio ya moderado a severo, en donde se puede ver en las imágenes de arriba el importante patrón de atrofia, sobre todo a nivel hipocampal. Y dejé las imágenes de abajo, que son del mismo paciente, porque es muy importante considerar que la enfermedad de Alzheimer en un gran porcentaje se presenta más bien de forma mixta, con alteraciones vasculares que van a estar influyendo en la clínica también, y es algo que tenemos que igual buscar. Por eso, en general,
uno en la práctica tiende a pedir, por ejemplo, escáner a los pacientes, pero si está disponible la resonancia, va a dar mucha más información. Y en las guías, al menos extranjeras, se recomienda la resonancia. Bueno, lo que habíamos hablado de los análisis volumétricos, que sería lo ideal, y es muy importante que como recomendación se ve que un cambio en el volumen en la atrofia, el volumen cerebral en el fondo, puede haber cambios en intervalos tan cortos como 6 meses, pero la mayoría de los estudios igual hace como controles de neuroimágenes más bien en un año. Así que al menos entre 6 meses a un año es razonable repetir una resonancia cuando uno está, por ejemplo, en un paciente con un deterioro cognitivo leve, de tipo amnésico, que uno piensa que pudiese progresar a una enfermedad de Alzheimer. Un biomarcador útil podría ser hacer un seguimiento con resonancia. Pero, como no todo es perfecto, la pérdida de volumen hipocampal tampoco es necesariamente específica de la enfermedad de Alzheimer únicamente, y unos hallazgos volumétricos normales tampoco excluyen la enfermedad de Alzheimer. Este ejemplo me pareció bastante útil porque es la historia, era un caso clínico de un paciente con un deterioro cognitivo leve, pero que estaba como empezando a tener compromiso un poco de algunas áreas funcionales y que no tiene, al menos al ojo, un grado de atrofia hipocampal muy significativo. Pero al hacer el estudio volumétrico se ve, en comparación con sus pares de mismo sexo o edad, sanos, está tanto en volumen hipocampal izquierdo y derecho bastante lejos de las dos desviaciones estándar. Por lo tanto, en ese sentido es que es súper útil las mediciones volumétricas porque de repente son, o sea, no de repente, son mucho más acuciosas que los humanos, sobre todo en neuroimágenes que quedan dudas. Sobre la resonancia funcional, estos son un grupo de técnicas de neuroimagen que hacen mediciones indirectas de la actividad neuronal y del flujo de sanguíneo cerebral, pueden ser en reposo o en tareas cognitivas. Y aquí escogí hablar principalmente de la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa, y la tomografía computarizada por emisión de fotón único o el SPECT. Todos estos ocupan el PET y el SPECT, hay como muchos radiotrazadores disponibles, pero vamos a hablar como de los que están más descritos. No se recomienda el uso de rutina. No en todo paciente con demencia con el que uno está pensando en una enfermedad de Alzheimer hay que usarlo. En general hay utilidades como bien acotadas que vamos a hablar. De los hallazgos generales, tanto en SPECT como PET, vamos a buscar dirigidamente hipoperfusión o hipometabolismo temporoparietal, que suele ser más bien simétrico, que tiene una conservación de estructuras más profundas y de cerebelo, y que con la progresión de la enfermedad puede haber como en el fondo una extensión de este hipometabolismo hacia áreas más frontales. Cuando hay estudios de comparación del SPECT con el PET, y lo que se sugiere es el PET como más preciso por sobre el SPECT. Ya. Y el SPECT con este radiotrazador que es de tecnesio 99, lo que hace es medir indirectamente el flujo sanguíneo cerebral. A diferencia del PET, está aparentemente más disponible y de menor costo, aunque lo que yo encontré al menos disponible en Chile, que era en la clínica Las Condes, era el PET con fluorodesoxiglucosa. Lo que se ha descrito es que es útil para diferenciar enfermedad de Alzheimer con controles sanos, que tiene una sensibilidad de cerca de un 90% y una especificidad de un 80%, y también como diagnóstico diferencial para la degeneración frontotemporal global, que para esto tiene una sensibilidad de un 70% y una especificidad de un 79%. Y el PET con fluorodesoxiglucosa, que es este análogo de la glucosa, que está radiomarcado y que busca evaluar el metabolismo en las distintas áreas corticales, tiene como mayor utilidad, a diferencia del anterior, que mide en el fondo niveles intermedios. En un paciente con un deterioro cognitivo leve también vamos a encontrar cambios y está como este continuo en esta neuroimagen. Por lo tanto, como utilidad, no solamente diferenciamos la enfermedad de Alzheimer de otras demencias o la enfermedad de Alzheimer de otras de individuos sanos,
sino que además diferenciamos la enfermedad de Alzheimer de un deterioro cognitivo leve y podemos, por lo tanto, aportar en la predicción de la progresión clínica. Como habíamos hablado, los pacientes con APOE4 tienen un mayor riesgo de progresión a enfermedad de Alzheimer, sumado a un PET con fluorodesoxiglucosa con hipovetabolismo en las áreas que habíamos hablado. Uno estima que hay es que es un paciente de alto riesgo en el fondo de progresión a una enfermedad de Alzheimer, y así es como uno puede ir haciendo la asociación. Lo otro que se ha visto que encontré como dato interesante es que en los portadores con APOE4, en pacientes jóvenes sin deterioro cognitivo de 20 a 30 años, igual hay una disminución del metabolismo como significativa versus los que no son portadores del APOE4, independiente como de la clínica. Y esto es una tabla que en realidad la dejé porque es bien ilustrativa de los distintos patrones de alteraciones metabólicas que vamos a tener según los distintos tipos de demencia. Y esto también son imágenes basadas en PET, pero son trazadores que en el fondo están reflejando el depósito mismo in vivo de ya sea del beta-amiloide o de los ovillos neurofibrilares. Son distintos los compuestos que se ocupan. En general, va a haber retención cortical mayor en pacientes con enfermedad de Alzheimer versus controles. Eso sí, en los pacientes cuando se estudian el depósito in vivo de placas de beta-amiloide, igual hay que tener ojo porque también en el fondo se va a marcar un paciente con angiopatía amiloidea cerebral, por ejemplo. Y de los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, ya esto más brevemente, tenemos un patrón que es característico o que se asocia altamente o significativamente a una enfermedad de Alzheimer, que es un patrón de beta-amiloide 42, que está isoforma de mayor riesgo, bajo el líquido cefalorraquídeo, porque se asume que disminuye, está menos disponible porque está depositado en las placas, versus un tau total y un tau fosforilado alto en el líquido cefalorraquídeo. Este es como el patrón clásico. Y es importante considerar que estos biomarcadores en líquido cefalorraquídeo fueron estudiados también, como hemos mencionado, en población blanca no hispana. Por lo tanto, no tenemos cómo serían en el fondo estos datos en nuestra población. Y la técnica de recolección tampoco es tan sencilla porque requiere específicamente tubos estandarizados para esta toma. Esto lo puse porque me imaginaba, por ejemplo, a nosotros en el hospital como intentando medir esto y tiene todo un protocolo que lo hace más artificioso. Porque si se usan los tubos estándares, por ejemplo, que ocupamos acá, hay una disminución artificial de las concentraciones de ambas proteínas. Es un método más invasivo y también no está exento de contraindicaciones. Encontré esta tabla, que la encontré súper buena, que es de la Asociación de la Enfermedad de Alzheimer internacional, que tiene como indicaciones clínicas que son apropiadas o inapropiadas para tomar los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo. Y en general lo que me llamó la atención es que sí es lo que se considera como apropiado, en el fondo cualquier paciente que cumple criterios o que se sospecha que es una enfermedad de Alzheimer o que tiene una presentación atípica más precoz, por ejemplo, pero también dice como considerar en pacientes que tienen quejas cognitivas subjetivas y que uno considera que son de alto riesgo, como para realmente estimar ese riesgo de progresión. Por ejemplo, un paciente joven que tiene historia familiar, que se demostró que hay en su familia estos alelos de APOE4 y que tiene una queja cognitiva subjetiva, podría ser útil la medición del líquido cefalorraquídeo, al menos según estos criterios. Y por otro lado, no se considera como apropiado a cualquier portador, si es que no tiene ni siquiera queja cognitiva. Este esquema que propone el mismo grupo, quizá lo importante, porque es como un algoritmo bueno, ¿tiene el paciente síntomas cognitivos, sí o no? ¿Es posible realizar la muestra de líquido cefalorraquídeo de forma apropiada, según lo que hablamos, sí o no? Y ahí tiene como siguiente paso, como es la proporción de beta-amiloide 42 por célula 40 como alterada,
y si es sí, igual exige la evaluación del tau. Y eso es como lo importante. En el fondo no basta uno por sí solo. ¿Y por qué? Porque se ha visto en el fondo que en población incluso normal hay un porcentaje no menor, aquí se me comió un número, pero es 30 y tanto a los 70 años, un porcentaje no menor de pacientes sanos que igual van a tener esta proporción alterada. Por lo tanto, siempre es importante buscar todos los hallazgos, no solamente el beta-amiloide, también la proteína tau. Eso como a grandes rasgos. Y finalmente los biomarcadores en sangre. Aquí solamente mencionar del beta-amiloide porque se iba a alargar mucho la presentación si me metí a hablar también del tau y hay otros biomarcadores. En sangre hay un terreno como un poco más oscuro actualmente. Hay muchas técnicas distintas de laboratorio que se han ido desarrollando y por lo mismo, según la técnica, va a haber también distintos grados de precisión, de precisión en el fondo diagnóstica. Lo que se ha visto particularmente en esta proporción de beta-amiloide 42 versus 40 es que hay una correlación bastante buena de su reducción en plasma con la reducción del líquido cefalorraquídeo, que también vamos a tener estos hallazgos en etapas preclínicas, pero que a diferencia del líquido cefalorraquídeo, el rango como para considerarlo como alterado es mucho menor. Entonces, en el fondo, un pequeño cambio en esta proporción se va a considerar como alterado en el plasma versus el líquido cefalorraquídeo, que es mucho, no es tan pequeño ese rango. Y dejé esta publicación porque es bastante útil como para que la tengamos todo, que es una guía clínica que salió, o una revisión más bien, de literatura que salió en mayo de este año, que es sobre el uso apropiado de biomarcadores en sangre específicamente. Y de esto lo que se puede resumir es que actualmente los biomarcadores en sangre solamente está recomendado ser usados o solicitados en el fondo en pacientes sintomáticos y en clínicas especializadas, y que los resultados siempre deben confirmarse idealmente con alguna otra técnica de biomarcadores, ya sea neuroimagen o de líquido cefalorraquídeo. Y esto es importante porque igual está lleno de publicidad de biomarcadores en sangre, como el examen mágico para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, que basta con ir y hacerse una muestra de sangre, cuando en la actualidad sabemos que no es así, que no hay un puro biomarcador que pueda hacer el diagnóstico de Alzheimer y que el contexto clínico en el que se solicitan es lo más importante. Bueno, y puse acá como un resumen de los escenarios de lo que fui revisando en la literatura en los que los biomarcadores podrían ser de utilidad. Esto es de los biomarcadores en general, no solo de sangre. Y en general, cuando tenemos pacientes con demencia de aparición temprana o variantes atípicas de enfermedad de Alzheimer, cuando tenemos incertidumbre en la etiología, cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con deterioro cognitivo leve, de tipo amnésico, que no sabemos si va a progresar o no, eso podría ser también un terreno. Y también en términos de estudios clínicos, como selección de pacientes de aquellos que tienen más riesgo de progresar la enfermedad para incluirlos en los ensayos de tratamiento, también como outcome intermedios en estudios clínicos, que eso se ha visto harto últimamente, que de hecho también está la polémica del aducanumab, si no me equivoco, en donde lo que midieron ahí, que es un tratamiento como inmunomodulador, en donde se vio que tenía beneficio en reducir el depósito de beta-amiloide, pero no necesariamente un beneficio en la clínica. Entonces, también son utilizables en estudios clínicos. Y puse como duda la queja cognitiva en pacientes de alto riesgo, porque en realidad se contradicen igual las recomendaciones de las distintas asociaciones como de Alzheimer. Algo que igual me quedo rondando es que no hay algoritmos porque tenemos muchos tipos de biomarcadores. Cuando uno los estudia, hay guías como de en sangre, en líquido, en imágenes, pero hablan como de los biomarcadores aislados. Y nosotros en la práctica vamos a tener escenarios clínicos en donde vamos a irlos combinando y no hay ningún como protocolo que, según el escenario clínico, sugiera qué tipo de marcadores usar para tales casos. Y eso también está pendiente. Bueno, y finalmente como conceptos claves, recalcar la importancia del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, porque el diagnóstico oportuno no es solamente establecer pronóstico, sino también es planificar toda una intervención con un grupo familiar y cuidadores. Son enfermedades de alto costo, las enfermedades en general neurodegenerativas. Es importante igual el desarrollo de los biomarcadores porque pese a una evaluación exhaustiva clínica,
igual no es infrecuente que queden dudas etiológicas, y considerar que están estos periodos preclínicos en donde puede todavía haber quizás target de tratamiento. Otra cosa importante es que se ha visto que el fenotipo clínico de un paciente con una enfermedad neurodegenerativa no siempre se condice con lo que uno espera encontrar como de los hallazgos neuropatológicos, por eso también son importantes el desarrollo de biomarcadores. Bueno, y ya así como muy en resumidas cuentas, quizás la última frase, que los biomarcadores, bueno, aquí puse el líquido cefalorraquídeo, pero en todo, en general los biomarcadores tienen que ser interpretados según el contexto clínico y ser como bien racional el uso de esto.